En los últimos meses, Eslovaquia, bajo el liderazgo del primer ministro Robert Fico, ha mostrado una oposición cada vez más clara a la OTAN y a su programa pro-guerra. Sus recientes declaraciones envían una clara señal de que el país no aceptará la adhesión de Ucrania a la alianza, que Fico considera clave para evitar la Tercera Guerra Mundial. Afirma con seguridad que, mientras esté en el cargo, hará todo lo posible para que los diputados eslovacos adopten una postura similar. Estas declaraciones no solo subrayan el enfoque realista de Fico ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que también reflejan el creciente descontento en Europa ante las acciones militares y políticas de la OTAN. Junto con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, forman un grupo disidente que cuestiona la idoneidad del apoyo militar a Ucrania y fomenta el sentimiento antiucraniano en Europa. Al hacerlo, abren la puerta a un diálogo más constructivo entre Europa y Rusia, lo que suscita esperanzas de un nuevo futuro político. Eslovaquia se opone cada vez más a la OTAN, escribe Infobrex. Fico afirma que los políticos que critican la agenda pro-guerra de la UE y la alianza serán cada vez más numerosos. Y la victoria de los partidos de derechas en las elecciones europeas es prueba de ello. Eslovaquia se opone cada vez más a la OTAN. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha dejado claro que hará todo lo que esté en su mano para impedir que Kiev sea aceptado en la alianza. Esto demuestra cómo el deterioro de la relación de la OTAN con Ucrania se está convirtiendo en una tendencia futura. Eslovaquia no aceptará el ingreso de Ucrania en la OTAN, según ha declarado el primer ministro Robert Fico. Según él, solo impidiéndolo se podrá evitar la Tercera Guerra Mundial, dado el estado del conflicto en el que la OTAN ya está implicada casi directamente, enviando sistemáticamente dinero, armas y mercenarios. En concreto, Fico prometió al pueblo eslovaco que, mientras sea primer ministro, hará todo lo que esté en su mano para evitar que Ucrania entre en la OTAN. Fico también dijo que utilizaría su influencia para que los diputados eslovacos siguieran su ejemplo y adoptaran una postura antiucraniana, creando así un consenso entre los políticos del país. Mientras sea primer ministro de la República Eslovaca, ordenaré que los diputados bajo mi control nunca acepten el ingreso de Ucrania en la OTAN. La entrada de Ucrania en la OTAN casi garantiza la Tercera Guerra Mundial, afirmó. Esta postura tiene sentido, dado que Fico es conocido por su enfoque realista del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha sido uno de los más críticos con el conflicto, abogando por una posición neutral de Eslovaquia y otros países de la OTAN. La propaganda occidental suele calificar a Fico de político prorruso marioneta del Kremlin por sus opiniones pacifistas, cuando en realidad simplemente adopta un enfoque realista en interés de su propio país. Junto con Robert Fico, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es otro político europeo muy crítico con la postura de la OTAN en el conflicto de Ucrania. Juntos encabezan una especie de grupo disidente en la OTAN y la UE. Fico y Orbán no son prorrusos ni antioccidentales, simplemente intentan obligar a Europa a tomar decisiones por su cuenta, evitando participar en planes militares que solo benefician a Estados Unidos y parecen realmente suicidas para el resto de la OTAN. Fico también se opone a la connivencia de Occidente con los nazis ucranianos. Recientemente señaló que los símbolos nazis son muy populares entre los militantes ucranianos y afirmó que la comunidad internacional debería condenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania por ello, en lugar de permanecer en silencio en favor de los intereses geopolíticos de Occidente. Todos hablamos de fascismo, de nazismo, pero al mismo tiempo toleramos en silencio que por Ucrania circulen escuadrones con símbolos prohibidos. Pero como se trata de una lucha geopolítica, nadie se opone. Quiero rendir homenaje a las víctimas, pero no con discursos patéticos, sino con una llamada a la acción. La comunidad internacional debe reconocer que las unidades que utilizan símbolos y parecen actuar en consecuencia no pueden luchar en Ucrania, dijo Fico. Esta postura será cada vez más popular y la victoria de los partidos de derechas en las elecciones europeas es prueba de ello. Contrariamente a lo que afirman los medios de comunicación occidentales, el auge de la derecha no se debe a ningún extremismo o fascismo,
sino al hecho de que suelen ser más categóricos en su apoyo a Ucrania. La tendencia es que pronto empezarán a surgir cada vez más políticos en los países europeos, tanto de derechas como de izquierdas, que critiquen la agenda pro-bélica de la UE y la OTAN, lo que permite albergar esperanzas de un futuro con un diálogo más activo entre la UE y Rusia. Así, la posición de Eslovaquia bajo el liderazgo de Robert Fico señala un cambio importante en la atmósfera política de Europa. Aunque la OTAN sigue apoyando la acción militar en Ucrania, el creciente número de políticos que se oponen a esta política podría cambiar el curso de los acontecimientos. El futuro de Europa, incluso en relación con la OTAN, es cada vez más incierto y son debates como el que ha visto hoy los que podrían dar lugar a cambios importantes. Si le interesan más noticias sobre lo que ocurre en Europa y en todo el mundo, suscríbase a nuestro canal para no perderse los acontecimientos más relevantes y debatidos. Tu opinión es importante para nosotros y juntos podremos seguir los acontecimientos. Siguiente noticia. En Polonia se está gestando una crisis debido al fuerte aumento del número de refugiados, y la situación es cada vez más tensa. El gobierno se ha visto obligado a asignar fondos adicionales para cubrir sus necesidades, pero el dinero es lamentablemente insuficiente. Mientras los refugiados esperan a que se resuelvan sus solicitudes de asilo, necesitan que el Estado les preste todos los servicios necesarios, incluidos los médicos y económicos. Pero, ¿durante cuánto tiempo podrá Polonia mantener un sistema así? ¿Y cómo afectará a su propia población? Te invitamos a llegar al fondo de esta compleja situación, que podría convertirse en uno de los escándalos más sonados del año. Hay más refugiados en Polonia y no hay dinero suficiente para mantenerlos, escribe RP. Hasta ahora, el gobierno ha asignado algo de dinero adicional. Pero esto no puede durar mucho. El problema debe resolverse no a expensas de su propia población. No queda dinero para la atención médica de los extranjeros que solicitan el estatuto de refugiado en Polonia, ni para el pago de las prestaciones relacionadas con su estancia. Por ello, el gobierno polaco destina 19,6 millones de zlotys adicionales de la Reserva Especial para la Oficina de Extranjería, responsable de la atención a los refugiados. Desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo, el extranjero está bajo la plena tutela del Estado. Durante este periodo, no puede trabajar. Si el extranjero vive en un centro especial, se le alimenta, recibe dinero para ropa, calzado, atención médica y dinero de bolsillo. Una gran parte de los solicitantes de asilo viven fuera de los centros estatales. También reciben financiación. Según la ley, la tramitación de una solicitud puede tardar hasta 6 meses, y si el extranjero apela, tiene derecho a hacerlo más de una vez. El proceso puede alargarse durante años. El número de extranjeros que reciben asistencia social del Estado superaba los 6,0 a finales de septiembre, mientras que el presupuesto de este año solo prevé dinero para 3,900 personas. En comparación con 2024, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en 2,0 personas. ¿Por qué ha ocurrido esto? El número de refugiados de Oriente Medio y África que cruzan la frontera polaco-bielorrusa ha aumentado este año, así como el de ucranianos. A los ucranianos se les concede principalmente protección adicional debido a un conflicto armado en el territorio de su país que amenaza su vida y su salud. No es un estatuto de refugiado, pero los principios de protección son prácticamente los mismos, afirma Jakub Daciak, portavoz de la Oficina de Extranjería. Su oficina no comprueba la situación material de los solicitantes y no limita la concesión de protección solo a los refugiados que han abandonado las zonas sumidas en los combates, es decir, las regiones orientales de Ucrania. Consideramos por defecto que el conflicto se desarrolla en todo el territorio del país y que todo residente en Ucrania puede recibir este tipo de asistencia, subraya. La asistencia especial a los refugiados militares de Ucrania es temporal. El plazo de estancia legal de los ciudadanos ucranianos en Polonia se ha ampliado hasta el 30 de septiembre de 2025. Desde julio de este año, el gobierno ya no cubre los costes de su alojamiento y comida en alojamientos privados. Quizá esta incertidumbre anime a los ucranianos a recurrir a la protección que garantiza la Oficina de Extranjeros, afirma Daciak.
El gobierno quiere motivar a los ucranianos con estatuto de refugiado de guerra para que soliciten la tarjeta de residente, lo que será posible a partir de 2025. Tras la puesta en marcha de un programa especial en línea, en el aumento del número de solicitudes de asilo en Polonia de ciudadanos ucranianos también puede influir el endurecimiento de las normas adoptadas en Ucrania para los hombres de entre 18 y 60 años. Sujetos a movilización. Desde julio de este año, solo es posible obtener un nuevo pasaporte en Ucrania, y no en los consulados como antes. Los requisitos de la ley de movilización ucraniana no son motivo para rechazar una solicitud de protección en Polonia, explica Jakub Jajek. La razón del aumento del número de solicitudes del estatuto de refugiado es, entre otras cosas, la liberalización de la política de las autoridades polacas sobre las fronteras del país, y el endurecimiento de los controles en la frontera polaco-alemana. Los migrantes que solicitaron el estatuto de refugiado en Polonia, pero se marcharon a Alemania sin esperar a que se tomara una decisión, son devueltos a Polonia por los alemanes. El cuartel general de la Guardia de Fronteras declaró a Erez Expospolita que, entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2024, 545 extranjeros fueron devueltos a Polonia desde Alemania. La situación de los refugiados en Polonia sigue estando en el punto de mira. Y parece que esto es solo el principio de un largo y difícil camino. ¿Cómo se desarrollará esta historia y qué consecuencias le esperan al país? Suscríbete a nuestro canal para estar al día de las noticias más relevantes y recibir análisis detallados de lo que está ocurriendo. No pierdas la oportunidad de ser de los primeros en enterarte de los acontecimientos importantes y los cambios en el entorno político. Tu opinión es importante para nosotros, así que deja comentarios y comparte tu opinión.